sobre la libertad de expresión, yo creo que se fueron por las ramas porque reconocieron que existen plataformas como la de 14 y medio, como la de Estado de SAP, que están dentro de Cuba, como la de Puentes de, no me recuerdo ahora el nombre, la de Costa Morúa, como la del Señor de Pinar del Río, que pertenece a la Iglesia Católica. Estamos claros que no son legales, ¿eh? Estamos claros que no son legales. Bueno, ahora estamos valorando la existencia o la legalidad, porque precisamente también he visto que se han referido a la existencia, no a la legalidad de las mismas. Si usted existe al margen de la legalidad, usted no existe. Usted simplemente está bajo la amenaza constante de ser reprimido. Pero existes. Al margen de la legalidad, pero existes. Ahora, no, pero el problema es que se estaba cuestionando la existencia de la libertad de expresión. No, la libertad de expresión significa expresión que es protegida. O sea, esa es la libertad de expresión. Porque usted puede, eso significaría que usted entonces dentro del nazismo, usted puede pararse en una plaza y decir abajo Hitler. Puede pasarle algo o puede no pasarle algo. Mira, ahora, libertad de expresión es que usted se pare en la plaza, diga abajo Hitler y haya una ley que lo ampara para que usted no pueda ser castigado por eso. Eso es libertad de expresión. No que tú digas y no te pase nada. Libertad de expresión regulada la protección de tu expresión, que exista una expresión protegida y que un medio independiente tenga la capacidad de legalizarse dentro de un país significa que esa expresión está protegida. Si no, es que ellos están simplemente jugando en una cuerda floja y a expensas de ser reprimidos como lo han sido antes en cualquier momento. Eso no es libertad de expresión. Ellos se podrán estar expresando a expensas, pero su expresión no está protegida. No, ahí precisamente tengo que cuestionarte. Ahí estás cayendo en el punto de que sea una libertad de expresión protegida. Esa podríamos valorar si existe o no. A ver, mira, al final me estás robando mi tiempo. Felipe, no me dejaste hablar. Esa es mi especialidad. No me dejas hablar. Felipe, estoy conversando contigo, no te estoy quitando tu tiempo. No, es que sencillamente tengo varios puntos anotados acá. Escucha, que no lo he podido desarrollar. Yo te entiendo, pero también como moderador de la plataforma tienes que darme ciertas libertades para yo poder conducir el debate. Y con el tema de la libertad de expresión yo creo que vale la pena precisar. Y esa es mi especialidad. Yo estudié Derecho, yo impartí teoría, incluso hasta Derecho Constitucional. O sea, entiendo exactamente lo que te estoy diciendo. Y no hay libertad de expresión sin expresión protegida. Punto. Usted no puede ejercer la libertad y no hay garantías de que usted la va a expresar sin ser castigado. No hay otra manera. Constitucionalmente hay garantías de libertad de expresión. Ahora, bueno, ya que tú estudiaste Derecho, tú sabes que en la Constitución de Cuba se protege la libertad de expresión. ¿Cierto o falso? Se protege la libertad de expresión. Entonces, incluso pero déjame terminar mi punto. Una pregunta, papel, aguanta lo que no te hice una pregunta. Déjame terminar mi punto completo y después te doy chance a que desarrolles el tuyo. A ver, Felipe, en la Constitución cubana, la directa y el canal lo conduzco yo. O sea, tú no tienes que darme ningún espacio. Aquí yo pongo pero es que no he podido decir 3 palabras sin ser interrumpido. Disculpa, también es parte de la responsabilidad cuando se dicen determinadas cosas, poder confrontar a la persona que te lo está diciendo. Y en este caso específicamente, yo no te he cortado, pero estoy precisando, porque hay cosas que me parece que de antemano tenemos que dejar claras para poder entendernos. Si no, no podemos entender. ¿Ok? Entonces, te repito, la Constitución protege la expresión que está de acuerdo a los fines de la sociedad socialista. Punto. El resto de la expresión no está protegida. De hecho, está criminalizada. Ergo, en Cuba no hay libertad de expresión. No. A ver. Ahí estás cayendo también estás cayendo en una interpretación de la ley. Porque precisamente estás elevando el carácter de la Constitución al carácter, a lo que dice el artículo que habla sobre la libertad de expresión.
porque el artículo que habla sobre la libertad de expresión habla de que se defiende la libertad de expresión. O sea, tú estás haciendo una interpretación de la ley y una interpretación de la ley haciendo ese tipo de estableciendo esa línea conductual de que porque la Constitución tiene un carácter socialista, entonces toda libertad de expresión, como se defiende en un artículo, tiene que ser socialista. Eso es una interpretación tuya y no de lo que está establecido en la ley. Punto, ergo también te lo digo allí. ¿Entiendes? Y entonces vuelvo a mi punto. Entonces estás fallando en dos puntos. Primero, que sí existen medios independientes dentro de Cuba, que es algo que están negando en un momento, y que sí existen leyes dentro de Cuba que defienden esa libertad de expresión. Sencillamente, ergo, es una interpretación tuya. Eso es respetable, pero no es la verdad. ¿Entiendes? No es la verdad. Ahora, pero de todas formas, pasando de ese punto, porque necesito desarrollar los otros puntos. No, bueno, Felipe, no voy a desarrollar cuando vienes aquí a decirme cosas que no son correctas. Fácticamente, en una especialidad que domino perfectamente, porque la estudié, di clase y he recibido formación, no solo en Cuba, sino en otros países también. Muestra el artículo. Entonces, es lo que estoy buscando, te lo voy a buscar. Pero yo te puedo decir algo. Libertad de expresión es cuando hay garantías legales para que usted se exprese y no le va a pasar nada. La Constitución es una garantía legal. Yo te voy a dar el espacio, pero en tema de libertad de expresión, te digo, cualquier otra interpretación alternativa a lo que yo entiendo y conozco perfectamente, lo voy a retar, ¿ok? Bueno, yo estoy abierto a precisamente a que tú me muestres no solamente tu criterio, no nos podemos crear no nos podemos guiar por la máxima esta de la palabra del maestro, ¿no? O sea, tiene que haber prueba detrás. No estamos en el oscurantismo. Felipe, yo no puedo religioso. Yo no puedo dar una conferencia aquí. Lo más que te puedo decir, y hasta aquí, si lo puedes hacer en tu espacio. Dado las limitaciones de nuestro espacio, yo te estoy diciendo, la libertad de expresión es cuando existe la capacidad, las garantías, los medios, las cortes, todo el andamiaje y toda la infraestructura para garantizar que usted no sea castigado por la manera o por la forma en la que usted se expresa. Y yo te puedo decir a ti, discúlpame, eso no rebate mi punto, porque yo te puedo decir a ti que hay artículos en la Constitución que defienden la libertad de expresión. Pero entonces, cuando tú me dices que hay todo, tú sabes que de todas formas. La Constitución no es una norma de aplicación directa en Cuba, no sé si tú lo sabes. Significa que no hay un tribunal constitucional dentro de Cuba. Se ha propuesto de muchas maneras poder presentar la Constitución a los tribunales cubanos y poder hacer caso a partir de la Constitución, pero no hay prácticamente ningún precedente dentro de Cuba de que eso suceda. Por lo tanto, la Constitución puede decir lo que quiera, que si no hay leyes que se desprendan de la Constitución, si no hay cortes o tribunales independientes, si no hay organizaciones independientes, y de hecho, si no se puede verificar la existencia de ningún medio independiente institucionalizado, legalizado dentro de Cuba, obviamente y claramente la libertad de expresión como institución o como estándar internacional simplemente no existe en Cuba. Que usted pueda hablar en la calle y no le pase nada, tuvo suerte. Pero no, yo creo que eso es más que un criterio. Eso es más un criterio que algo verídico. Garantía. Ok, di lo que tú quieras. Yo aquí a mi audiencia le digo, esto es algo que yo conozco, he impartido clases, he recibido clases de alto nivel, he pasado mi vida estudiando cuestiones como esta y esto es lo que les puedo decir. Ya claro, cada cual es libre de asumir lo que diga Felipe o lo que le digo aquí, mi responsabilidad es precisarlo. No, sencillamente, o sea, Yenadi, los artículos de la Constitución son en los que me apoyo para decir que existen elementos que defienden la libertad de expresión. Quizás no se cumplan, quizás precisamente, como lo dicen ustedes, sean discrecionales, pero existen elementos, quizás como dicen ustedes, sean discrecionales, pero existen elementos que defienden la libertad de expresión dentro de la Constitución, como también existen personas que ejercen su libertad de expresión en contra, siendo opositoras dentro de Cuba. Y eso me da la garantía a mí
Mónica Baró fue expulsada de Cuba. Mónica Exacto. Baró, Y la conozco bien, ejercía el periodismo exacto. independiente con tremenda ética, tremenda capacidad y fue expulsada de Cuba. Da igual, el sistema es implacable. La cantidad de ejemplos que te puedo poner son muchos. Bueno, Mónica Baró, yo puse 3. Giovanni, Tan siquiera, Pero es que de los todas tres, formas, como es tú que lo los dijiste, tres no están bien es tampoco. como tú lo dijiste, algo que yo acepté es discrecional, pero existe. Pero no, existe que el que le dejen hablar un poco más. No, el problema, no, los que están en negación son ustedes. Yo le estoy dando los casos No, de que sí existe. no. Y usted, Tú dices que existe. Que no existe. Usted Tú quiere dices que existe sobre el papel. Tú Oye, dices que existe sobre el no, papel. no, y en la vida real también. Sí. No, yo no ya te lo No. dije, te lo repito nuevamente. Yo no Existe he en el dicho- papel y en la vida real. yo no En he los dicho- dos casos. ¿Te refieres a la periodista que mencionaste? A los periodistas, he mencionado varios. Y a los disidentes, Ninguno de que esos también periodistas tiene existen una varios. buena vida. Yo Ninguno no- de esos periodistas tiene una buena vida en Cuba. Están súper vigilados, perseguidos, no lo dejan mover. Yo nunca he dicho que esas personas no existan. De hecho, a 14:30 es común que encuentren agentes en los bajos de su casa y no pueden abandonar el edificio. Luz Exactamente. Luz Escobar, que era parte del equipo de 14:30, tuvo que abandonar el país también por el acoso fría. Entonces, y era parte de 14:30. Entonces, yo te digo a ti que yo te dije a ti que es discrecional, pero momento, existe. Yo lo que estoy defendiendo es que existe. mira, A ver, y si es discrecional está bien. Mi pregunta ahora, Felipe, y que esté, o es libertad o no es libertad. No, pero por lo menos hagan que prevalezca el criterio de que existe. Felipe, o eres libre o no lo eres. O eres libre 15 minutos y después 30 minutos no. No, señores, la libertad no existe absolutamente. Si caemos en absoluto. No, el problema es que eso también es una idea mediocre, pensar que existe una libertad absoluta. No existe la libertad absoluta. Está bien, Felipe, pero no está bien lo que pasa en Cuba. No, estamos de acuerdo. No pasa, pero lo que pasa en Cuba no está bien. No está bien, punto. Permiso, Adrián, permiso. No está bien, porque hay estándares internacionales muy medibles. Hay estándares internacionales. Esto de no, la libertad absoluta, todo el mundo tiene que ser libre. No, estándares internacionales. Uno de los estándares, no censura previa. Que haya garantías judiciales para tú perseguir remedios ante una violación de tu libertad. El debate de los estándares internacionales lo tuviste con López Levy y lo perdiste. Y es un catedrático. Que yo perdí debate. ¿De qué tipo que tú estás hablando, Felipe? Tú estabas llevando un conteo. Había un conteo de números. Había una contabilidad. Yo no perdí nada. Mira, no hay un conteo de números. Pero yo di mi punto de vista, y creo que los puntos que ofrecí tenían más peso de los que me dio el contrincante, que tú desde tu visión del mundo y de tu entendimiento, voy a decirlo de esta manera, desinformado de lo que representa la institución, la regulación y el estándar de la libertad de expresión. López Levy sí está informado. Que otra persona ganó, pero entonces ¿cómo tú lo vas a entender si tú no sabes del tema bien? No, yo sí sé del tema. No, yo sí sé. A ver, si sé del tema, Yenadi, y por eso te digo que la categoría tuya de inexistencia, fíjate que ahora has tenido que elevar a los estándares internacionales, que ya es otra cosa. Una cosa es decir no existe y ahora decir no cumplen los estándares internacionales. Fíjate si has caído bajo. Ok, pero a ti te parece bien, Felipe, lo que pasa. Ahora aquí bajo, Felipe, mira, lo que pasa, compadre, es que aquí no se puede venir sin saber lo que vas a decir. Si tú no sabes de lo que vas a hablar, yo te pido que no vengas, porque entonces empiezas a atacar a la otra persona. Y ya me empiezas a decir bajo. ¿Te das cuenta? Te molesta, te frustra, y entonces empiezas a hacer lo que discúlpame.